Vamos a continuar con nuestra enseñanza de los 7 niveles de la oración. Vimos la semana pasada lo que es el primer nivel, que es la acción de gracias, el Todá. Ese es el primer nivel donde nosotros nos debemos de presentar y agradecerle al Señor por todo lo que Él hace. Nosotros debemos de buscar al Señor, debemos de honrar al Señor, no por lo que nos da, sino que por lo que Él es. Porque si nosotros solo vamos tras lo que recibimos, yo creo que no estamos bien fundamentados, porque nosotros debemos de seguirle por amor, por agradecimiento. Y es muy distinto a aquel que solo le busca en los momentos malos. Porque hay muchos, lamentablemente, que caen en ese problema de comenzar a congregarse y a buscar al Señor porque tienen sendos problemas. Pero cuando viene la calma, se evidencia en ellos la falta de fundamento. Nosotros debemos de tener bien en claro que debemos de ser un pueblo agradecido. ¿Por qué? Porque día a día, mañana tras mañana, estrenamos una misericordia. ¿Y cómo no estar agradecidos por eso? Pero muchas veces el pueblo del Señor ha tenido el problema que ve las cosas como normales, todo normal. Todos los beneficios y los favores del Señor ya son normales para su vida. Debemos de ser agradecidos, y es por eso que el nivel es el nivel Todá, que va muy de la mano, que es una palabra que se utiliza para oración, pero Todá también se utiliza para alabanza. Es por eso que podemos decir que muchas veces nosotros cuando cantamos, estamos orando. Cuando cantamos, estamos proclamando y predicando el Evangelio. Depende qué es lo que estemos entonando por medio de instrumentos. Así también estaremos presentándole al Señor ciertos tipos de alabanza, oración, adoración, etc. Hoy vamos a entrar al segundo nivel. Y pues en el segundo nivel, solo quiero remarcar que oración en el griego es la palabra proseuchami. Es bien difícil la pronunciación, pero es el griego 4336, que significa orar, rogar, suplicar, hacer oración o pedir. Esa es la palabra griega, la que aparece en el Nuevo Testamento. Sabemos muy bien, y lo vimos la semana pasada, que Tesalonicenses habla que debemos de orar en todo tiempo. Pero ese todo tiempo quiere decir un estilo de vida, que en cualquier lugar nosotros nos podamos presentar al Señor y que tengamos que vivir adecuadamente para poder levantar nuestras manos santas. Leímos el viernes pasado que ¿quién se presentará al monte del Señor? Aquel que tiene las manos limpias, el limpio de manos y de corazón puro. O sea que prácticamente nos está hablando que nosotros podemos orar en todo tiempo, pero nuestra actitud para presentarnos es la que evidencia, es la que puede abrir y entablar esa relación necesaria. Pero hoy te traigo un nuevo versículo, 1 Pedro 4:7. Si lo buscan ahí, excelente, si lo apuntan mejor y lo pueden estudiar en su casa. 1 Pedro 4:7, Reina Valera al 60 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hoy más que nunca sabemos que el fin está próximo. Y Pedro en su carta dice: el fin está cerca. Por eso sean sobrios y velad en oración. Pero vean que estudiando esta palabra, le hice el zoom a velad. Y velad en el griego es el griego 3525, que es la pronunciación es nefi. ¿Y saben qué es lo que significa nefi o nefi? Es abstenerse de vino. Cuando nosotros entonces vemos que
previo a velar, porque sobrios es otra palabra griega, no es que, no hermano, es que usted miró hablando la palabra sobrio, no, la palabra sobrio es otra palabra griega, pero la palabra, ya estoy hablando en griego también, la palabra velar es nefi, y esa palabra nefi es abstenerse de vino. Y si está hablando Pedro, el apóstol Pedro, que debemos de ser diligentes, debemos de prestar atención, porque estamos viviendo últimos tiempos. Quiere decir que en estos últimos tiempos va a haber algo semejante a lo que produce el vino en las personas. Aquella euforia, aquella falsa paz que producen las bebidas. Porque las bebidas producen una falsa paz. ¿Por qué? Porque es de momento. Entonces, aquí me dice la Biblia, velen en la oración, sean sobrios, absténganse del vino y velen en oración. Por eso es de que entonces rápidamente dice la Biblia que no nos embriaguemos con vino, porque en el vino hay disolución. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros velamos en la oración, estamos pidiendo llenura también. Cuando tú estás constante en la oración, tienes una relación con Dios directa, tengan por seguro que el Espíritu Santo viene y los cubre. Cada día tenemos que llenar, recargar fuerzas. Es interesante cuando la Biblia nos hace mención que cuando nosotros oramos, el hombre espiritual se vuelve fuerte, pero mediante dejamos de orar, el hombre natural comienza, valga la redundancia de términos, a tomar el control de nuestra vida. Pero vean cómo dice la traducción lenguaje actual, 1 Pedro 4:7. Ya se acerca el fin del mundo. Esto lo dice claramente. Por eso, sean responsables y cuidadosos en la oración. Si algo causa el vino, el alcohol, en las personas que lo ingieren es irresponsabilidad. Hay personas que ganan lo mínimo y eso lo mínimo se lo toman, olvidando que tienen que darle un gasto a sus mujeres, pagar los estudios. Por eso es que cuando comenzamos a ver todos los términos, dice que sean responsables y cuidadosos en la oración. Y yo lo que me quiero quedar en este momento, porque podría ver en varias direcciones, estamos en el final de los tiempos. Están sucediendo muchas cosas evidentes. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar como aquellas vírgenes llenas de aceite. Pero tenemos que velar, tenemos que estar alertas y no dormirnos. ¿Por qué? Porque las 10 vírgenes sí se durmieron. Y eso va a ser otra predicación. Nosotros sí tenemos que velar y estar firmes para que no nos sorprenda el Señor. Porque a nosotros los hijos no nos va a sorprender como ladrón. Porque Él viene por nosotros y nosotros lo debemos estar esperando. Pero luego de esa corta introducción, vamos a seguir estudiando. Y hoy nos toca el nivel 2, que es el nivel de petición. El nivel Sha'al. Diga conmigo Sha'al. Sha'al. Amén, Sha'al. Esa es la palabra hebrea 7592, que es la palabra que acabamos de decir, Sha'al, que es pedir, requerir, desear, inquirir, preguntar, prestar, querer. Esa palabra hebrea tiene esas traducciones al español y eso que puede significar también para nosotros. Como lo sugiere la traducción, es una actitud de deseo, de anhelo y que se expresa de manera formal o informal delante de otro. Cuando la acción Sha'al se da, es porque yo le estoy pidiendo algo a otra persona. Brian, por favor, subile volumen a la música. Yo le estoy pidiendo algo a él. Estoy haciendo un Sha'al, haciendo una petición. En este caso, nosotros en el nivel de la oración, cuando utilizamos el Sha'al, es porque le estamos pidiendo a Dios.
Pero te voy a dar un ejemplo que va a servir para poder armar cuando yo le pido a alguien algo. Pero también vamos a poder observar que lo primero que nosotros debemos de buscar y pedir es lo espiritual. Estamos en el área de petición, estamos en el nivel de pedir y primeramente tenemos que buscar el reino de Dios. Porque si buscamos primeramente el reino de Dios, dice la Biblia, que todo lo demás va a venir añadido. Por eso que en 2 Reyes 2:9, yo les voy a leer la versión BLA. Dice lo siguiente: entonces Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó con él el agua, y ésta se dividió, de modo que ambos atravesaron en seco. Versículo 9. Cuando lo atravesaron, Elías dijo a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti? Pídelo antes que sea llevado lejos de ti. Otras versiones dice antes que sea arrebatado. Eliseo responde: que venga sobre mí el doble de tu espíritu. Aquí cuando dice pídelo antes que sea llevado, ahí es donde aparece la palabra Sha'al. Dice Sha'al, antes que sea yo llevado. Primero debemos de pedir lo espiritual. Eliseo le pide una doble porción. Cuando nosotros nos adentramos al nivel Sha'al, lo primero que debemos anhelar son los mejores dones. Y la Biblia nos habla que nos insta a que anhelemos los mejores dones. Pero ¿cómo vas a anhelar los mejores dones? Es porque los quieres y es porque los comienzas a pedir. Y cuando tú comienzas a pedir por dones, cuando tú comienzas a pedir por poder, cuando tú comienzas a pedir por unción, estás llegando entonces al verdadero sentido Sha'al. Pídeme, le dice Elías a Eliseo, pídeme. Y el Señor en esta mañana a ustedes les dice: pídanme. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Qué lindo fuera una doble porción. Yo tengo ya, cada uno tiene una capacidad en el reino, ¿sí o no? Cada uno tiene una capacidad en el reino, pero le pueden pedir otra capacidad más. Pero tienen que quererlo, porque Sha'al, recuérdense, es requerir o desear. Es inquirir, es estar ahí, es estar ahí, es estar ahí. Por eso le dice: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y pues vaya que Eliseo sí sabía lo que estaba pidiendo, ¿verdad? Y ya hemos predicado sobre eso. Pero la primera puerta para poder introducirnos a ese nivel del pedir, de la petición, perdón, es lo espiritual. Pero también al pedir lo espiritual también podemos pedir lo material. Y el libro de los Salmos 2:8, yo les voy a leer la versión NBLH. Y el Salmo 2:8 comienza con el Sha'al. Sha'al, y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Dice: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. O sea, debe de haber una acción nuestra, amados hermanos. Debe haber una acción nuestra de pedir. No esperemos de que las cosas sucedan. Pidámoslas, inquiramos en ellas, metámonos a ese nivel de pedirle al Señor por lo que necesitamos. Ya te di la primer puerta para el Sha'al, que es lo espiritual. Pero luego que has pedido lo espiritual, pide por tus necesidades. Porque porque yo te puedo decir, cuando tú pides vas a recibir, pero tienes que pedir con fe, por medio de la fe. Miren lo que dice: pídeme y te daré por herencia las naciones
y como posesión tuya los confines de la tierra. Estamos hablando claramente de propiedad. Estamos hablando claramente de que va a tener derecho a algo. Ustedes como hijos tienen un padre, el cual les dice de nuevo en esta mañana: pídanme. Yo les quiero decir, ¿habrá algo imposible para Dios? Sabemos que no lo hay, pero muchas veces actuamos como que sí lo hubiera. Y en realidad sí hay, porque la única limitante para que las cosas sucedan somos nosotros mismos. A causa de nuestra incredulidad. Si la misma Biblia nos dice en Filipenses 4:19, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Si la Biblia dice pídanme, es porque hay riquezas para poder suplir. Porque yo no le voy a decir a Javier: mira, decime qué querés vos. Y yo no cargando nada en la bolsa. Ah, papá, fíjate que yo quiero mi campero. Ah, qué bueno, vámonos para la casa. O sea, en cambio el Señor sí te dice: pedime, porque yo tengo para darte. Aleluya. Pero tenemos que accionar y vivir en la fe, porque la Biblia dice en Salmos: pídeme y te voy a dar por herencia a las naciones, si la tierra me pertenece a mí. El dueño del oro y de la plata te dice en esta mañana: pídeme, porque yo voy a suplir tus necesidades. Amén. Pero tienes que vivir en ese nivel de la oración Sha'al. Porque cuando vives en el nivel de la oración Sha'al, todas las cosas van a suceder. ¿Por qué? Porque estás metido en un nivel que el Padre, en un espacio espiritual que el Padre creó para poder suplir tus necesidades. Que tenemos que entender que hay espacios espirituales donde nosotros podemos vivir y habitar. Hubo un espacio espiritual que un apóstol vivió muy de cerca con Jesucristo, y yo quisiera vivir en ese espacio espiritual, recostado en el pecho del amado. Ay, ¿cuántos no quisieran recostarse en el pecho del amado? ¡Qué tremendo! El famoso discípulo amado. Pero, o sea, vuelvo a la carga. Hay espacios espirituales donde cada persona hace su habitación, su morada. De igual forma, como nosotros podemos ver a ministros de alabanza, que los podemos como que poner en ciertas áreas. Marco Barrientos, por ejemplo. ¿Cómo describirías a Marco Barrientos? ¿Qué tipo de director es él? Es un adorador que le dan el micrófono y comienza después a cántico nuevo. Y vemos, pero ahora pongamos a un Fernel. ¿Cómo es un Fernel? Sí, aleluya. Y como mira, no podemos comparar uno a otro. De igual manera, son estos ambientes espirituales donde nosotros podemos llegar y vivir ahí. Y pasar el momento de necesidad que podemos pasar. Pero no quiero detenerme ahí. El Señor cumple todos tus deseos, todos tus sha'al, todas tus peticiones. Y no te lo estoy diciendo porque me lo estoy inventando. La Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Salmos 25. NBLH. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria. Entre paréntesis dice salvación. Y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Levanta tu mano. Yo declaro eso. Que el Señor cumpla todas tus sha'al, todas tus peticiones. Aleluya. Pero para que esto suceda, porque no solamente yo voy a pedir, tenés que tener una vida saludable. Qué bonito fuera que yo te dijera pedí, vas a recibir. No, tenés que tener una vida saludable. Y en el contexto de este pasaje de la Biblia, en el versículo 2 y 4 de Salmo 20, dice:
que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga. Que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto. Que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla tus anhelos. Nosotros cantaremos con gozo, el versículo 5, por tu salvación o victoria, dice esta traducción. Y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera, que el Señor cumpla todas tus sha'al, todas tus peticiones. El versículo 3 es el que me da la luz, porque dice que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto. Tenemos que tener una vida saludable, y la vida saludable se ve por los frutos. Y no se queden solo con las ofrendas, porque la hermana pastor solo ofrenda quiero ahorita. No, sino que te estoy diciendo holocaustos. Habla de ofrendas y de holocaustos. Y ahora vengo y te digo lo siguiente. El Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y esos adoradores en espíritu y en verdad, Pablo da un poquito más de revelación de eso. Y Pablo dice, ¿cuál es el sacrificio de nosotros? ¿Cuál es la verdadera adoración? Es presentar vuestros cuerpos por completo como sacrificio, como holocausto. Entonces, cuando yo te estoy hablando de que hay ofrendas, está bien. ¿Por qué? Porque las ofrendas vienen inherentes por agradecimiento tuyo, porque hay salud, porque no estás sirviendo al Dios Mamón y nomás meter ahí. Pero lo que sí te quiero decir es lo que dice el apóstol Pablo, que es presentar nuestro sacrificio como en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo llevemos las marcas de Cristo. Ese es un tema profundo. Las marcas de Cristo, que primero Dios algún día esto se los predico. ¿Cuáles son las marcas de Cristo? Las marcas de Cristo eran visibles. Para aquellos que dicen que no, que Dios no mira, lo mira. Las marcas se miraban. Lo que era desfigurado para el hombre, lo que era así para el hombre. Entonces tenés que notarte. No vas a pasar desapercibido. Ahí va a quedar entre el montón. Quiere decir que en este momento, en este tiempo que estamos, como decía Pedro, estamos en el último tiempo. Pues, ven en oración. Quiere decir que nosotros tenemos que presentar en nuestra vida que en verdad somos hijos de Dios. No podemos parecernos al mundo. Por eso es de que estoy en contra que en la iglesia se esté metiendo el mundo. Porque hoy no se sabe si es que la iglesia es una disco. Está viendo varias cosas ahí en la web donde están hasta con la quebradita entrándole a los cantos por lo de la danza, ¿va? O sea, yo me estaba metiendo en la danza y tratándome también de ministrarme, en el sentido de decir, ¿será que estoy pidiendo algo que no debo de pedir como pastor? Porque al final yo tengo que dar cuentas. Ustedes sobre lo que yo les vea no eran, pero yo sí. Te digo, ¿será que los estoy diciendo? Porque yo estoy diciendo que por lo menos así, que no sé qué, pero ¿será? O estaremos haciendo así como que la quebradita y todo, y ahí sí la vamos a hacer bien. Entonces, son cosas que yo me pongo a ver. Pero vemos que medio se abre una puerta y se entra todo el mundo a la iglesia. Por eso es de que dice, de tus ofrendas y hay aceptable tu holocausto. Hay separación de términos. Son dos cosas distintas. ¿Será que tú, como holocausto vivo, te estás presentando bien o no? Ahí sabes. Si les olvida, regresen al madero. Los que piden salen a su encuentro con bendiciones de bien. Salmos 21, 2, 3. Este salmo es precioso. Dice, les ha concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición, el sha'al de sus labios, porque les ha salido al encuentro con bendiciones de bien.
corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Y en esta mañana, ustedes hermanos que están acá, yo les puedo decir que mi Padre ha salido con bendiciones de bien para recibirlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendiciones de bien. Vamos a ser saciados del bien de su casa, amados. La Biblia, esta que le leí, la Reina Valera 60, pero la Biblia BLA dice: les ha cumplido sus más caros deseos. Ese es el Padre que tenemos. No importa qué es lo que desees, pero si está alineado a la voluntad de Él, te lo va a cumplir. Aleluya. No les ha negado lo que te pedía. Tú le presentas buenas bendiciones, con oro fino corona su cabeza. Aleluya. Pero hay un orden bíblico. Y en Mateo 7 al 8, Biblia de las Américas, está este orden bíblico precioso: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. El Señor puso en mi corazón esto. Aquí hay un orden divino, un orden bíblico, que es el pedir, el buscar y el llamar. El pedir es la oración, ya traducido al español. El buscar es la constancia, pero el llamar es la fe. Cuando tú entras a esta dimensión, vas a poder recibir lo que tienes en tu corazón, porque vas a orar, vas a estar constante y vas a actuar con fe. Aquel que busca va a hallar. Y si se dan cuenta, en toda es acción tuya. Porque hay alguien que te va a dar, pero la acción tuya es buscar, es llamar. La acción tuya es creer. La Biblia tiene tantas promesas ahí para nosotros. ¿Cuál es mi trabajo? Creer. Porque si no crees, va a ser muy difícil que puedas recibir. Y esto es en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, Biblia de las Américas. Estamos en el segundo nivel, que es Sha'al. Luego nos tocará el nivel de súplica, Cajnán. Seguimos con el cuarto nivel, que es el ruego. Y aquí me borraron la palabra na. Luego sigue clamor, que es taxac, el quinto nivel. El sexto nivel es el de intercesión, que es palabra, para llegar a un nivel muy profundo, que es el gemido, saak. Todavía nos queda por aprender en estos viernes. Segunda Reyes 4, 1, 7. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido al acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. En este punto te puedo decir de que esta madre estaba pasando por un momento sumamente difícil. ¿Por qué? Porque había una deuda. Si viene un acreedor es porque hay una deuda. Y ella no tenía el recurso para poder pagar la deuda. Sí tenía el deseo de querer pagar la deuda. Pero más sin embargo, no, ¿cómo se dice? Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, no tenía el recurso para poder salir de ahí. Y lo único que tenía era lo que tenían sus hijos. ¿Es un caso difícil, sí o no?
¿Cuántos de nosotros no podemos estar en una situación igual o similar? Que de repente no sean los hijos los que nos quieran quitar, pero tal vez puedan ser otras cosas que nos quieran quitar. Pero el Señor me llevó a esta parte, como el segundo nivel Shaal. Y vean lo que le dice Eliseo. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, pídeme, ¿qué tú quieres? Y entonces el profeta le dice: dime qué tienes en casa. Y ella respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Y vengo en esta mañana y te digo: ¿qué es lo que tú tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tú tienes en tu cuenta bancaria? Lástima. ¿Qué es lo que tú tienes en la bolsa? ¿Qué es lo que tú tienes? Porque hoy, en el nivel Shaal, viene el que te pregunta: ¿qué tienes? ¿Cuál es el recurso que todavía tienes? Porque de hecho, hay todavía recurso en ti. Que sea poco para tus ojos, eso ya es otra choca. Pero que para el Señor puede servir, por supuesto que sí. El Señor me ha llevado a mensajes donde te he dicho muchas veces que para el Señor lo poco basta, porque Él lo hace mucho. ¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Esta mujer estaba afligida porque lo que más quería se los iban a quitar, se los iban a arrebatar. Y ahora dice: tu sierva tiene en casa más que no tiene en casa más que una vasija de aceite. Y yo a puro tubo quiero leer pequeña vasija de aceite, y no dice pequeña, pero cada vez que leo es pequeña, o sea, en mi mente. Tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo en el versículo 3: ve, pide vasijas prestadas por todas partes, de todos tus vecinos, vasijas vacías, y no pidas pocas. Esta mujer le dieron una palabra, y ella seguramente fue a prestar vasijas para poder suplir la palabra que le había dado el profeta. La mandaron a buscar vasijas. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes en casa? ¿Cuál es tu recurso? Versículo 4 sigue la instrucción de la palabra. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Esto de cerrar, primero entrar y cerrar, nos está hablando de un ambiente íntimo tuyo, en tu intimidad, en tu comunión con el Señor. Preséntale lo que tú tienes. Y por sobre todas las cosas, da gracias. Y dile: Señor, gracias porque hasta el día de hoy yo cuento con esto, Señor. Y esto es lo que tú me has dado en este momento. Yo te doy gracias porque este recurso que tú me has dado, tú lo vas a multiplicar. Hablamos con Heidi, que desde que se aperturó la iglesia, nosotros hemos tenido un médico de médicos, porque mis hijos no se han enfermado. Como que se diga así de gravedad, que haga como antes, que tenías que gastar bastante dinero en lo que es medicina. ¿Sí o no, Heidi? O sea, cuando nosotros descansamos en Él, Él comienza a suplir nuestras necesidades.
Y no importando el recurso, porque de repente puede decir uno, pero yo no tengo un apartado para lo que es enfermedades. ¿Y por qué estás pensando en lo que no va a venir? Porque el Señor ya lo canceló. Pero así es el humano, uno comienza a pensar rápido las cosas. Es que no tengo para dar. Pero ¿qué pensás de las cosas si el Señor ya las suplió? No vas a tener necesidad de pasar por ahí, porque el Señor te va a llevar por otro camino. Aleluya. Entonces ven, enciérrate y comienza a actuar en fe. Hoy te doy una palabra. Actúa con fe. Haz locuras. ¿Se recuerdan lo que dijo el profeta? Salgan a ver cuántas estrellas. Y todos se quedaron como que en lo material. Yo miro 3 porque está bien nublado. Otro quiso ser muy masacre. Casi no se miran porque están. Pero yo sé. Las tenían que haber visto. Yo miro. Porque eso es la fe. Ver las cosas que no se ven. No es suponer, porque suponer es duda. Yo supongo que va a suceder. ¿Sí me expliqué ahí? O sea, tenemos que ver las cosas que no se miran. Y eso solo se hace en la dimensión de la fe. Y si estamos en la dimensión de la fe, lo que tú tienes en tu vasija, vas a comenzar a llenar una, vas a comenzar a llenar otra, vas a comenzar a llenar otra. Y el recurso que tú tienes, que es lo que dice este versículo, ese poco recurso se va a multiplicar. Amén. ¿Cómo lo haga el Señor? Yo no sé, porque es sobrenatural. Pero si tienes 100 quetzales, con esos 100 quetzales vas a ver que no vas a tener que comprar ni azúcar, ni aceite, ni nada, porque se va a estar multiplicando. Pero eso es fe. Eso es fe. Que nos meten a pruebas de fe, por supuesto. Ustedes no creen que aquel que tiraron en el foso de los leones a Daniel tenía que ir con una gran fe para caer ahí. Pero se enfrentó a las circunstancias. No miraron los grandes peluchones ahí, gigantones ahí. Imagínense, y tenían tanta hambre que dice que cuando sacaron a Daniel de ahí, dice que no habían ni caído los otros y ya los habían devorado en el aire. O sea que no tenía una apariencia chiquera. ¿Qué miraron los leones? Yo no sé. Pero lo que sí sé, que Daniel, ahí en el foso de los leones, él tenía la gloria de Dios. Aleluya. Tú en el momento más difícil, la gloria de Dios te va a acompañar. Amén. Y vas a poder salir de esa situación. Vean a Sadrach, Mesach y Abednego. Sabemos y hemos predicado cuántas veces de eso. Ustedes han predicado de eso también. Y de seguro sintieron el calor del horno cuando ya estaban cerca. Es que eran humanos. Pero ¿qué fue lo que dijeron ellos? Mira, si nuestro Señor, nuestro Dios quiere, nos puede librar. Y si no nos libra, pues gloria a Dios. Simplemente no vamos a adorar a tu Dios. Punto. Había una convicción. ¿Y cuál era la convicción? Que ni la vida ni la muerte los podía separar del amor de Dios. ¿Qué quiere decir ahí? Que podían seguir viviendo, pero también podían morir. Pero llegas a una madurez espiritual, que aunque pases ese momento difícil, vas a ver la gloria de Dios en ese momento difícil. Amén. Entonces le dice, y él cerró la puerta y comenzó a llenar, y comenzó a llenar. Vaya. Ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos. Y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Ellas traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios. Y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda. Y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Esta figura del versículo 7 es impresionante. Porque dice que ella fue al hombre de Dios y le contó. Usted sabe que el aceite es tipo del Espíritu Santo. Cuando nuestra vida está repleta del Espíritu Santo, no le tengan miedo a nadie.
Dios dentro de ustedes, ustedes van a tener la mayor palabra profética en sus labios. Porque cuando ustedes hablen, va a estar hablando el Señor a través de ustedes. Van a llegar a tal punto de darle vida a lo que está con muerte. Pero eso es cuando ustedes están llenos del Espíritu Santo. Van a decir a ese proyecto muerto: vive en el nombre del Señor. Pero porque van a estar empoderados y con la convicción que el Espíritu Santo da. Y van a ver que ese que estaba muerto se va a levantar. Van a poder ver que el mar se les pone enfrente. Y ahora hay 3 versiones, porque el mar se pone enfrente y si no se te abre el mar, camina encima del mar. Esa es la segunda versión. ¿Saben cuál es la tercera versión? La tercera versión es que te vas a convertir en submarino y vas a irte que sea ahí abajo del agua. Pero de que vas a pasar el mar, lo vas a pasar, porque Él te va a dar la capacidad para que lo pases, ya sea en medio, en limpio, arriba o abajo, pero lo vas a pasar. ¿Pero por qué? Tiene que estar llena tu vida, tu vasija de aceite. Porque cuando tu vida está llena de aceite, del Espíritu Santo, las palabras que tú digas van a estar llenas de vida. Porque el Espíritu Santo da vida. Se activa de nuevo ese versículo que dice: las palabras que salen de tu boca son vida y son espíritu. Por eso es que vemos algunos que viven en otro nivel avanzado, que ellos hablan vida, que ellos no hablan muerte. Porque dice Proverbios que en nuestra lengua está la vida, está la muerte. Y eso no lo pueden entender aquellos que no han llegado a ese nivel. Llegar a ese nivel de estar llenos del Espíritu Santo y decir: levántate, que nos traigan aquí un enfermo y decir: levántate en el nombre de Jesús. Tenemos que estar llenos para poder ver la gloria de Dios. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo: ve, vende aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podréis vivir de lo que quede. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Aquí hay un nivel de petición, un nivel de ruego y acción de gracias. En este versículo conjugamos 3 tipos de niveles de oración. Hoy ya los vamos a poder estar distinguiendo. Y viene, cuando tú vives en esos niveles de oración, va a ser posible que la paz de Dios venga a tu vida. Por eso es de que aquel que no ora, no crees que va a vivir con paz. Tiene que vivir en oración para tener paz. Nosotros le podemos dar el deseo, un deseo, que la paz de Dios esté en tu corazón. Y van a ver que hay la vuelta donde no le va a estar llorando. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en esos niveles de oración para que esa paz sea efectiva. Que la paz de Dios esté en vos. Amén, amén, pastor Marcelo. Qué buena semana. Y allá está con aquel problema, está con aquella desesperación, porque no vive una vida de oración. Esa viuda, porque era viuda, porque se le murió el marido, que tenía sus 2 hijos, experimentó la paz de Dios, experimentó la provisión sobrenatural. ¿Pero por qué? Porque dijeron: pídeme, dime qué quieres. Y el Señor en esta mañana, para terminar, esa es la palabra principal: pide, pide y te daré. Pero muchas veces dice la palabra del Señor que no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal, porque pedimos para satisfacer nuestro deseo, y entonces ya se tenemos que alinear la voluntad nuestra a la voluntad de Dios, para que cuando pidamos vamos a pedir mirando blanco. Aleluya. Vamos a orar.